Nos conocimos en la iglesia. Luego nos casamos y comenzamos pues a tener nuestros sueños y a accionarlos, pues a trabajar en ellos. Como jóvenes al fin, no nos cuidamos de no tener niños a largo plazo, sino que enseguida pues yo salí embarazada. Mi segundo hijo vino 8 años después de mi primera hija. Javier era un hombre bien responsable. Toda mi familia admiraba eso mucho de Javier, que a pesar de ser un muchacho, cuando nos casamos él tenía 19 años. Y desde que asumió su rol de esposo y de padre, lo hizo con excelencia. Nunca nos faltó nada. Él asumió todos los gastos de la casa. Era una persona que le gustaba estar siempre delante de las situaciones económicas. Le mortificaba mucho no tener las cosas a tiempo paga. Yo siempre le tenía que estar ministrando: Javier, mira, confiemos en el Señor nos va a suplir. Pero él de alguna forma era una persona que siempre le gustaba estar un mes adelante de cualquier eventualidad. Mi esposo y yo siempre consultábamos cualquier decisión económica. No me había dicho con anterioridad que iba a ir a nuestro negocio una persona. Solo la persona llegó ese día y me dijo: mira mi amor, cite a esta persona, él te va a hablar de un plan de seguro que yo quiero que tú le escuches. A mí me interesa y creo que es muy beneficioso para nuestra familia. Yo escuché al Señor atentamente. El Señor me dio todo lo que es planes de seguro, todos los beneficios, todos los pros, los contras. Bueno, todo lo que una persona te pueda explicar en este tema. Luego que el Señor terminó, nos dijo: bueno, yo les dejo la decisión a ustedes me llaman si están de acuerdo y qué es lo que van a hacer. Cuando el Señor se fue, yo me insulté. Yo le dije a mi esposo que ese tema no lo quería tocar, que nosotros éramos cristianos, que eso era como llamar a la muerte y que era falta de fe. Mi esposo me dijo que no, que para él era responsabilidad, que para él era cubrir a su familia en un momento si él no estuviese. Yo le dije que no, que definitivamente nosotros nos íbamos a morir de viejos juntos y que yo no quería saber nada de seguros de vida. Él me dijo, insistió y me dijo: Lesbi, yo quiero hacerlo porque si me llega a pasar algo, tú sabes que a mí me gustaría garantizar el bienestar de ustedes y de mis hijos. Yo sé que tú eres una mujer joven y podrías trabajar, pero no es lo mismo de que yo me sienta seguro, de que eso va a ser así, de que tú vas a estar cuidada con mis hijos. Y yo le dije rotundamente que no me tocara el tema y que no quería saber nada de seguros. 6 meses después, o quizás 6, 7 meses después, mi esposo falleció de un infarto. Fue un momento que cambió el antes y el después de Lesbi, el antes y el después de mi familia. Fue algo que marcó una diferencia bien grande. Ya no estaba el proveedor, ya no estaba el papá, ya no estaba la persona que preveía las cosas económicas. En ese momento tú dices: ¿qué voy a hacer? En ese momento tú dices: ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Estábamos comenzando, estaba en nuestra mejor época económica, emocional, aún espiritual. Son cosas que tú no piensas que te van a tocar a ti, que te van a pasar a ti. Todo el mundo en el momento está contigo, pero pasa un mes y ya nadie se acuerda de ti. En ese momento yo sentí que mi vida se hizo un caos. Fue muy duro, y es duro cuando tienes que vivir el luto tratando de resolver una situación económica. Es muy, pero muy duro. Tienes que salir porque tienes que salir, aunque no quieras ese día trabajar. Aunque tu dolor sea muy duro, tienes que salir a trabajar. Si había que limpiar casas, había que limpiar casas. Si había que hacer un pressure cleaner en un techo, lo llegué a hacer porque era el techo de mis hijos, porque era la comida de mis hijos la que yo tenía que garantizar. Y los gastos que había tenido con el funeral de mi esposo, con los gastos del entierro, de traslado, todas esas cosas también tuvieron una repercusión en mi economía. Cuando ustedes me hablaron de los seguros, todo esto me trajo a memoria
todo lo que yo viví. Era la decisión que yo un día dejé de tomar que afectó lo que vino después. Siempre pensé es que yo tenía que haberle hecho caso a mi esposo cuando él quiso protegernos. Yo sufrí las consecuencias, mis hijos sufrieron las consecuencias, no por una decisión de mi esposo, sino por una decisión que yo no quise tomar junto con mi esposo, la responsabilidad de cubrir y proteger económicamente a mis hijos y a mí como familia. Yo sé que Dios estaba tratando en ese tiempo de hablarme y decirme la parte que yo no entendía a través de mi esposo. Yo le aconsejo a las personas que miren mi testimonio, que se den cuenta que esto es real, que esa frase que dicen que hoy estamos y mañana no estamos es una realidad. Que cuando un esposo, cuando una esposa le pide a un esposo una protección de esta, tiene que tomarse en serio. Realmente es algo muy en serio. No es algo de mañana, es algo de hoy. Es una decisión de hoy porque va a ser el resultado de muchas mañanas, de muchos días de levantarse y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Y cuando vi la visión de esta compañía, me animé a contar mi testimonio, porque esto es una realidad. Esto es una necesidad, pero de hoy. Porque ya mañana no puedes resolver nada. Necesitas que alguien te diga, mira, está esto, hay esto, no te preocupes, vamos a comenzar el proceso, todo va a estar bien.